Gracias por sintonizarte al podcast de la Biblia al desnudo. Puedes obtener la transcripción de este episodio en los enlaces de la descripción de este video. Recomendamos echar un vistazo si tienes preguntas o dudas acerca de la traducción o redacción en este episodio, ya que difiere del original en inglés. Bueno, hoy queremos abordar Hechos 1 al 11. Y debo decirle a la gente que voy a leer muchos pasajes. Y lo hago porque no puedo asumir, ni asumiré, que tengan una Biblia con ustedes. Pero si la tienes, ya sea en formato digital o en algo que esté en tu mesa, en tu regazo, querrás tenerla contigo mientras hacemos estas sesiones, estos episodios, porque querré llevarte al texto. Pero voy a intentar en su mayor parte leer muchas escrituras para aquellos que simplemente están escuchando, tal vez conduciendo o haciendo otra cosa. Entonces, con esa introducción vayamos a Hechos 1 y voy a leer los primeros 11 versículos, ya que ahí es donde estudiaremos hoy, y voy a leer en la LBLA. Entonces, si tienes esa versión, es la más fácil de seguir. Si no, todos serán básicamente iguales. Así que el versículo 1, y dice: el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos, ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Ese es el final de la sección. Ahora, si escuchas el episodio anterior, básicamente lo que quiero hacer es llevarte al texto y simplemente hablar sobre lo que hemos leído y seguir las pistas nuevamente, que encuentro interesantes o creo que las encontrarás interesantes. Así que hagamos eso. Este es un pasaje realmente familiar. Generalmente se asocia con la ascensión, el Señor regresa al cielo, y eso es bastante evidente. No es de extrañar. Acabamos de leer eso es lo que sucede. Pero hay muchas otras cosas sucediendo en este pasaje que realmente necesitarás enmarcarlas correctamente para entender lo que Lucas está haciendo aquí en el primer capítulo y hacia dónde irá a partir de esto en adelante. El primer libro al que se refiere el primer versículo, ese es obviamente su evangelio, Lucas y los hechos escritos por la misma persona. Entonces Lucas es nuestro autor. Se refiere a: oye, el primer libro que escribí, Teófilo, y esto es lo que escribí en él. Ambos libros están dirigidos a Teófilo, por lo que sabemos de qué está hablando. Pero en lo que me quiero enfocar inicialmente son estos comandos. Cuando llegas al versículo 4 dice: y reuniéndolos les mandó, y luego da una serie de órdenes, y aquí están. Hay un mandato de no salir de Jerusalén. Hay un mandamiento de esperar la promesa del Padre. Dos órdenes aparentemente simples y directas, pero
¿Alguna vez te has preguntado por qué les ordenaría inicialmente que no se fueran de Jerusalén? Bueno, porque sabemos lo que sucede en Hechos 2. Puedes decir, bueno, porque ahí es donde el Espíritu se manifestará. Tenemos Pentecostés y todo lo que tiene que suceder y así sucesivamente. Bueno, eso es cierto, pero ¿qué es Jerusalén? Si lo piensas bien, Jerusalén es el lugar donde la gloria de Dios había morado en el Antiguo Testamento en el templo. En otras palabras, es el lugar para la presencia de Yahvé, quien es dueño no solo de Israel, que es la porción de Yahvé, según la cosmovisión de Deuteronomio 32, la cosmovisión del consejo divino. Entonces, la presencia de Yahvé, Él es el dueño de Israel, entonces eso tendría sentido. Pero también es dueño de todas las demás naciones. Jerusalén es el dominio de Dios, el mismo Dios que tenía el derecho legítimo sobre todas las demás naciones. Jerusalén, por lo tanto, es importante porque será la cabeza de puente desde la cual esas naciones serán recuperadas. Entonces, el Dios que habita en Jerusalén, el Dios dueño de Jerusalén, será el Dios, por derecho legítimo, que inicie la recuperación de todas las demás naciones. Entonces es una especie de acto de signo. Es un gesto simbólico que este programa de recuperación de las naciones comience en Jerusalén. Nuevamente, eso es una manera de telegrafiar al lector y francamente telegrafiar a los poderes de las tinieblas que están dominando las naciones en la cosmovisión de Deuteronomio 32. Va a comenzar aquí mismo. Y eso es una señal de quién está iniciando esto, quién está a cargo y qué está pasando realmente. Entonces, el mandamiento de no salir de Jerusalén tiene otros niveles de importancia aparte de, oigan, tienen que quedarse allí porque Hechos 2 sucederá en el futuro. Hay un poco más que eso. Entonces tenemos este mandamiento de esperar la promesa del Padre. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, se explica en el versículo 6. Juan fue bautizado con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y luego entramos en esto de, oye, esta es la promesa del Padre y luego Jesús en el versículo 6 asciende. Así que está esta sensación de que me voy a ir, pero en realidad no me voy a ir porque el Espíritu Santo me va a reemplazar. Hablamos antes, si sigues el blog, hay varios lugares y más adelante veremos algunos en el libro de los Hechos, donde el Espíritu de Dios es llamado el Espíritu de Jesús, Espíritu de Cristo. Así como Jesús es, pero no es Dios, ¿ok? Hablo mucho en mi trabajo sobre la idea de los dos Yahvés del Antiguo Testamento. Está este segundo Yahvé, que es Yahvé, pero también es distinto de él. Y ese es el tipo de telón de fondo y la columna vertebral de lo que llamamos la alta cristología, el Nuevo Testamento, donde Jesús es Dios, pero no es el Padre, pero aún así sigue siendo Dios. Bueno, así como eso es cierto, el Espíritu es, pero no es Jesús. Entonces, aquí existe esta relación entre el Espíritu de Jesús, que queremos que empiecen a pensar porque nos encontraremos con eso más adelante. Pero todo esto, nuevamente, de manera un tanto críptica, vemos a Lucas diciendo que esto fue prometido por el Padre. ¿Dónde se prometió esto? Puedes mirar hacia atrás en los Evangelios y obtener el contexto de cuando Jesús habló de esto antes, y hay una serie de versos sobre eso, donde Jesús les diría a sus discípulos, oigan, el Hijo del Hombre se va a morir, y los voy a dejar, y vendrá el Espíritu, el Padre enviará el Espíritu. Y piensas, podrías suponer, que eso es de lo que Lucas está hablando aquí. No voy a negarlo, pero el panorama es mucho más amplio. Esta es una promesa. Lo que verás suceder en Hechos 2 es una promesa que está íntimamente conectada con ciertos pasajes del Antiguo Testamento. Y ahí es donde quiero que pienses. Quiero que vayas allí mentalmente porque voy a leer algunos pasajes del Antiguo Testamento. Y podría sorprenderte que los pasajes que voy a leer conecten estas ideas. Un lavado de limpieza de personas previamente pecadoras,
la mención de un espíritu, o el espíritu, estos pasajes que son el telón de fondo de Hechos 2, también son escatológicos. Y eso es desde la perspectiva de la persona del Antiguo Testamento. Miran hacia el futuro. Y lo que quiero que se pregunten a medida que avanzamos en estos pasajes nuevamente, obteniendo el trasfondo de Hechos 1, luego regresaremos a Hechos 1, es una pregunta simple. Debemos considerar los pasajes del Antiguo Testamento que vamos a considerar escatológicamente en relación con el pueblo bíblico, con ellos, con su tiempo o con nosotros. Ahora los evangélicos frecuentemente asumen que los pasajes que vamos a ver se refieren a lo que pensamos en nuestro tiempo y nuestra línea de tiempo como el fin de los tiempos. Pero lo que quiero que te preguntes es, ¿podrían realmente cumplirse estos pasajes en los tiempos del Nuevo Testamento? Sí, todavía eran futuros para el pueblo del Antiguo Testamento, pero obtenemos cumplimiento en los tiempos del Nuevo Testamento. ¿Y cuáles son las implicaciones? ¿Cuáles son las ramificaciones de cómo deberíamos pensar nosotros que vivimos después del Nuevo Testamento cuando leemos estas cosas? En el primero al que quiero remontarlos es a Jeremías 31. Jeremías 31 es nuevamente lo que se conoce como el pasaje del Nuevo Pacto. Es el pasaje principal al que acuden los teólogos para hablar sobre la promesa del Nuevo Pacto. Ahora escucha lo que dice. Este es Jeremías 31. Jeremías es justo antes de que Nabucodonosor conquistara el exilio de Judá. Él dice, He aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá, ambas casas, un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano, para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, que fue por supuesto el que rompieron en el Sinaí, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad, y no recordaré más su pecado. Ahora piensa en los elementos que hay en lo que acabamos de leer. Tenemos esta frase, vienen días. ¿Se refiere eso a lo que los cristianos dicen que llamarían el milenio o algo más? Quizás Hechos 2. El nuevo pacto se hace con la casa de Israel y la casa de Judá, por lo que las 12 tribus son el objetivo nuevamente de este nuevo pacto. Dios dice que no es como el antiguo pacto, como en el Sinaí. En este caso se le hará algo interno a mi gente. Voy a poner mi ley dentro de ellos. Voy a escribirla en sus corazones. Yo voy a ser su Dios, ellos serán mi pueblo. Nadie tendrá que amonestar a su compañero judío, a su compañero israelita, para que conozca a Yahvé, porque todos me conocerán a mí. Eso debería crear una pregunta en tu mente. Bueno, pensé que todos los judíos eran elegidos. ¿Qué significa que no todos conocían a Yahvé y tuvieron que ser amonestados o animados a conocer a Dios? ¿Pensé que todos eran elegidos? Dios dice que perdonaré sus pecados. Ya no recordaré su pecado. Y entonces se plantean una serie de preguntas. Y la razón por la que los menciono es que quiero que piensen en cómo Jeremías 31 podría encajar con Hechos 2, en contraposición a un milenio que es el futuro para nosotros. Nuevamente, aquellos de ustedes que me conocen saben que no niego un reino literal en el futuro. No soy lo que se llamaría un amilenialista tradicional. Así que se los dejo saber claro. No soy uno de esos, pero tampoco soy de ninguna de las posiciones escatológicas de las que quizás hayas oído hablar. Vayamos a otro pasaje, Ezequiel 11. Nuevamente el mismo tipo de situación que compara, o al menos
recoge mucho de este lenguaje que estamos leyendo en Hechos capítulo 2 o Hechos capítulo 1 y lo pone en él, obtenemos un cierto marco que surge de ello. En Ezequiel 11 comenzaremos con el versículo 14. Leemos: Entonces vino a mí la palabra del Señor, diciendo, igual Ezequiel hablando: Hijo de hombre, tus hermanos, tus parientes, los hombres en el destierro contigo, y toda la casa de Israel, toda la casa de Israel, capten esa frase. Todos ellos son aquellos a quienes los habitantes de Jerusalén han dicho: Alejaos del Señor, a nosotros se nos ha dado esta tierra en posesión. Una idea un tanto extraña. Por tanto, di: Así dice el Señor Dios, aunque yo los había echado lejos entre las naciones, y aunque yo los había dispersado por las tierras, sin embargo fui para ellos un santuario por poco tiempo en las tierras a donde habían ido. Ahora piensa en lo que está pasando. Ezequiel está en Babilonia con los exiliados, mirando hacia atrás y básicamente ensayando que estas son las circunstancias de la conversación. Ya han sido exiliados y por eso es una situación extraña en la que ahora hay gente de Dios en diferentes lugares y realmente deberían pertenecer a un lugar, pero hay muchos lugares. Entonces, al versículo 17. Por tanto di, Ezequiel, diles: Así dice el Señor Dios: Yo os recogeré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras entre las cuales habéis sido dispersados, y os daré la tierra de Israel. Les voy a devolver su tierra. Cuando lleguen allí, quitarán de ella todas sus cosas detestables y todas sus abominaciones. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero en cuanto a aquellos cuyo corazón va detrás de sus cosas detestables y abominaciones, haré recaer su conducta sobre su cabeza, declara el Señor Dios. Entonces obtenemos mucho lenguaje familiar, lenguaje que realmente reflejaba Jeremías 31. Y nuevamente piensa en los elementos. Nos esperan días. Tenemos las 12 tribus en la escena. Tenemos una situación en la que, pase lo que pase, pase lo que sea que se describe, cada uno del pueblo de Dios, y ahora estoy expresando muy deliberadamente, pero todos aquellos que son pueblo de Yahvé, una vez que esto suceda, que está profetizado, todos ellos realmente conocerán a Yahvé. En realidad, todos serán creyentes. Tendrán corazones nuevos. Se les dará nuevamente el Espíritu para ayudarlos a obedecer, para motivarlos. Será una situación diferente. De inmediato, algunos de los hilos que estamos escuchando es que la elección de Israel realmente no significó la salvación, porque muchos judíos apostataron. Nuevamente, si has leído mis blogs, sabrás que tengo una serie completa sobre eso. La elección de un israelita no garantizaba la salvación. Por eso, en esta situación, será diferente. En la antigua situación, cada israelita era llamado el pueblo de Yahvé. Ellos eran su porción, eran su gente. Nuevamente, la cosmovisión de Deuteronomio 32 de la que hablo mucho. Israel era la porción de Yahvé, así que Dios miraba a los israelitas y decía: Ustedes son mi pueblo, y los otros pueblos del mundo no lo son, porque los he desheredado. Pero eso no significaba que todos fueran creyentes. En esta situación, en lo que sea que se esté profetizando en Jeremías 31 y Ezequiel 11, el resultado de esta situación será que todos los que Dios vea como sus hijos serán creyentes porque tendrán su espíritu. Entonces, es una circunstancia diferente. Vayamos a un pasaje más, Ezequiel 36. Ezequiel 36, solo escucha el lenguaje. Se parecerá mucho a lo que ya leímos, y dice: Por tanto, di a la casa de Israel: Así dice el Señor Dios: No es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre,
que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras, y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia, y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Os libraré de todas vuestras inmundicias, llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no traeré hambre sobre vosotros. Y así sucesivamente. Luego llegas al versículo 33 y dice, así dice el Señor Dios, en el día que yo os limpie de todas vuestras iniquidades, haré que las ciudades sean habitadas y las ruinas reedificadas. La tierra desolada será cultivada en vez de ser desolación a la vista de todo el que pasa. Será como el siguiente verso. El huerto del Edén y las ciudades desiertas, desoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Ahora bien, esa parte de Ezequiel 36 ciertamente suena milenaria. Ciertamente suena como un paraíso debido a la comparación con el Edén. Pero ¿qué pasa con las cosas que sucedieron antes? Nuevamente, ¿podríamos estar viendo eso en lo que sucederá en Hechos 2? Mantén ese pensamiento. Por último, justo después de Ezequiel 36, llegas a Ezequiel 37. Esa es la famosa visión de los huesos secos, cuando los huesos secos obtienen venas y carne, y se convierten en personas nuevamente, y Dios sopla vida en ellos. Y es una imagen de lo que Dios va a hacer con su pueblo que, a todos los efectos prácticos, está muerto. Ya no son una nación, han sido llevados al exilio, pero van a ser traídos de regreso y va a ser revivido. Todo esto va a revivirse. Llegas al versículo 15. Mira lo que dice Ezequiel. Ezequiel 37 dice, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, y tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe en ella, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma luego otra vara y escribe en ella, para José, vara de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalas la una con la otra en una sola vara, para que sean una sola en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te hablen, diciendo, ¿no nos explicarás qué quieres decir con esto? Diles, así dice el Señor Dios, he aquí, tomaré la vara de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros. Esas son las tribus del norte, las llamadas 10 tribus perdidas, amigos. Las pondré con aquella, con la vara de Judá, y las haré una sola vara, y serán una en mi mano. Luego abajo en el versículo 24, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán, y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Ahora aquí está la pregunta. Volvamos a Hechos capítulo 1. Cuando leemos en Hechos capítulo 1 que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Qué está pensando él? ¿Qué deberíamos estar pensando? Nuevamente, lo que intento señalar es que mucha gente,
muchos cristianos leerán estos pasajes. En primer lugar, rara vez los sitúan en el contexto del Antiguo Testamento del que proceden. Pero si regresas al Antiguo Testamento debes preguntarte, ¿cuál fue el cumplimiento de todo esto, todo este conjunto de ideas, la limpieza con agua, la venida del Espíritu, el bautismo de agua y el Espíritu? Y en el verso 4 dice que Jesús les ha hablado del reino de Dios. El bautismo de Juan había sido dado a aquellos que se arrepintieron y querían estar en el reino. ¿Recuerdas lo que dijo Juan? ¿Arrepentíos porque el reino de Dios está cerca? Era ser bautizado, era una decisión que tomaron. Pero lo que cambió el corazón de la persona no fue el bautismo en agua, iba a ser el Espíritu habitando en ellos. Acabamos de leer eso en esos pasajes del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuándo pasó todo esto? En el Antiguo Testamento, y si lo tomas en serio, un judío que conocía su Antiguo Testamento escuchando eso, en Hechos capítulo 1, leyendo Hechos capítulo 1, su pregunta en el versículo 6 es completamente lógica. Cuando se reunieron, le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Asociaron todas estas cosas con el reino y lo esperaban en ese mismo momento. Ahora aquí está la pregunta para nosotros. ¿Lo consiguieron? Muchos cristianos dirán que, por supuesto que no, el reino es el milenio. Les diría que la mayor parte de lo que acabamos de leer en el Antiguo Testamento, esos pasajes del Antiguo Testamento, es lo que sucede en Hechos 2. Digo, la mayoría, pero no todo. Entonces, la verdadera respuesta es, bueno, en cierto modo, no obtuvieron el reino, pero en cierto modo también lo obtuvieron. Lo que sucede en Hechos capítulo 1 es que Jesús les dice, miren ustedes, se quedarán aquí en Jerusalén, porque aquí es donde comienza. Aquí es donde comienza el reino de Dios. Esto es lo que les fue prometido. Muchos de ustedes están bautizados con el bautismo de Juan. Ustedes saben quién era Juan. Saben que predicó sobre la venida del reino de Dios. Saben que él solo señaló a Jesús. Saben que Jesús dijo ciertas cosas cuando estuvo aquí acerca del reino. Saben que envió 70 en los evangelios, nuevamente reflejando toda la situación con una tabla de naciones, la cosmovisión de Deuteronomio 32. Saben que fue a diferentes lugares y desafió a los poderes de las tinieblas para matarlos. También habló del reino. Dijo que el reino de Dios está presente entre ustedes. Ha habido un lenguaje del reino antes, pero lo que Jesús les está diciendo antes de ascender es, miren, quédense aquí, porque estas cosas de las que se habló en su Antiguo Testamento que ahora he desencadenado a través de mi ministerio, a través de mi muerte, a través de mi resurrección, y ahora a través de mi ascensión, para que el Espíritu pueda venir. El Espíritu que es yo, pero no lo es. Todo eso ha sido profetizado y lo verán suceder, así que quédense quietos, quédense aquí. Y por supuesto sabemos en Hechos capítulo 2 que eso es lo que sucede. El Espíritu viene, aquí es cuando comienzas a obtener, ya sabes, todo el asunto del arrepentimiento con el bautismo, que sucede en Hechos capítulo 2. Nuevamente, es una decisión de cuál reino eliges, pero el Espíritu es el que cambia el corazón. Aquí es cuando comienzas a tener gente habitada por el Espíritu, pero no solo eso. Hay judíos de cada nación en la tierra que eran conocidas por los escritores del Nuevo Testamento. Cada nación que ha sido sacada providencialmente trasladada a Jerusalén antes de Pentecostés por Dios, quienes serán convertidos y quienes serán habitados por el Espíritu, quienes serán el cumplimiento viviente de lo que acabamos de leer en Ezequiel 36, 37, Ezequiel 11, Jeremías 31, todo eso. Esto es lo que los teólogos llaman a la inauguración del reino. Es el comienzo del reino. No es la versión completa todavía porque esos pasajes del Antiguo Testamento que leemos también hablan sobre, oigan, sus tierras podrían ser como un paraíso. Hey,
van a ser gobernados por un solo pastor, que era el Mesías. Así que recurrimos a un sentimiento de ya, pero aún no, de lo que está sucediendo en el libro de los Hechos. Volvamos a Hechos 1 en el versículo 8. Mira lo que dice. Jesús les dijo: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Ahora, nuevamente, si has leído algo en mi blog, si miras los videos que te pedí que miraras antes de escuchar el podcast, nuevamente sabes lo que eso significa. Jerusalén es la morada de Yahvé. Él es el verdadero dueño de todas las naciones. Aquí es donde comenzará la recuperación de los demás. Y comienza en Judea. Aquí es, mientras lees el libro de Hechos, aquí es donde ocurre la acción. Es la vecindad inmediata de Jerusalén y luego se expande un poco hacia el resto de Judea. ¿Por qué se menciona a Samaria? Porque en el Antiguo Testamento Samaria era el dominio, el reino del norte de las 10 tribus, que fueron las primeras 10 llevadas en cautiverio y esparcidas. Nunca regresan. ¿Sabes? Tenemos esto llamado las 10 tribus perdidas. Y, nuevamente, muchos cristianos piensan, bueno, solo regresarán en el milenio. Eso no es cierto. Regresan en Hechos capítulo 2 para Pentecostés, tal como lo habían dicho los profetas del Antiguo Testamento. Voy a conseguir a mi gente de cada nación. Volverán al lugar al que pertenecen y recibirán mi espíritu. Este es, nuevamente, el lenguaje de Hechos 2 en estos pasajes del Antiguo Testamento. Es una implicación algo interesante. Esto significa que cuando Jesús predicaba, los judíos se veían a sí mismos todavía en el exilio, a pesar de que vivían en la tierra. ¿Por qué? Porque 10 de las tribus no han regresado. Solo Judá regresó. El resto de las tribus, bueno, están esparcidas por todas partes y están esperando, nuevamente, saben acerca de Ezequiel, saben acerca de Jeremías, están esperando que estas profecías se cumplan. Cuando las dos varas se convierten en una, cuando la casa de Israel y la casa de Judá se conviertan en una sola casa, están esperando que las cosas vuelvan a suceder. Todavía están en el exilio incluso durante los días de Jesús. Están en el exilio hasta Hechos 2, porque cuando Hechos 2 comienza a suceder, eso inicia la reunificación de todas las tribus nuevamente en la familia de Yahvé como su pueblo. Y piensa en las palabras del nuevo pacto. Con la venida del Espíritu, todo aquel que pertenece a Cristo recibe el Espíritu. Es por eso que llegaremos a este punto en el libro de Hechos. Pablo se encontrará con los creyentes y les dirá, bueno, ¿tienen el Espíritu Santo? Y dicen, solo escuchamos de Juan. Estamos bautizados en el bautismo de Juan. Y Pablo dice, esperen un segundo. La razón por la que necesita imponerles las manos y darles el Espíritu nuevamente es parte de su comisión como apóstol. Y sucede en otra parte de Hechos, capítulo 9 con Samaria. Nuevamente están en la tierra de Samaria, están en estos lugares. Es necesario telegrafiarlo claramente y necesitan recibir el Espíritu nuevamente para dejar claro que están viviendo el cumplimiento ahora. Y no son solo los judíos, para entonces son los gentiles con Pablo. Necesitan nuevamente ser testimonio vivo del hecho de que Yahvé está recreando su propia familia. Él la está reconstituyendo de todas las tribus judías y de los gentiles para reclamar las naciones. La recuperación de naciones comienza con los judíos que viven allí, que son atraídos de regreso a Pentecostés, reciben el Espíritu y, por supuesto, regresan. Y es como, ya sabes, grupos de células divinas comienzan a evangelizar incluso antes de que Pablo llegue a esos lugares. Pero es esta idea ahora que cada una de estas personas, cada uno de estos creyentes, ahora que yo llamo míos, que están en Cristo, para usar el lenguaje de Pablo, que están en el cuerpo de Cristo, que es el templo,
Todo este lenguaje del Nuevo Testamento acerca del pueblo de Dios ahora no es simplemente una especie de está bien, estos son míos y voy a elegir a los descendientes de Abraham, y muchos de ellos ni siquiera creerán ese tipo de cosas. Es diferente ahora porque todo el que invoca el nombre de Cristo, todo el que se llama pueblo de Dios, persona de Dios, es creyente y tiene el Espíritu. Entonces, con lo que dijo Jeremías 31, no tendrás que mirar a tu prójimo y decirle, oye, necesitas conocer al Señor. Todos me conocerán. Nuevamente es una familia de Yahvé rehecha y reconstituida, que comienza en Jerusalén, donde debería comenzar porque allí es donde vive Dios, ese es su dominio, y luego se ramifica y absorbe todo lo demás. Cuando llegues a Pablo, quiero decir que Pablo será la figura clave. Veremos esto más adelante en el libro de Hechos, donde Pablo tiene este sentido. Nuevamente, si has visto los videos anteriores, sabes lo que voy a decir aquí. Pablo tiene esta sensación de que está viviendo, su vida tiene específicamente el propósito de alcanzar la última nación en la tierra, la última nación nombrada en la tabla de las naciones, Tarsis, para que pueda completar la tarea de traer la plenitud de los gentiles. Esta es también la razón porque están mirando a Pablo. Pablo está recorriendo a todos los gentiles y llegará a España, llegará a Tarsis y toda esa clase de cosas. Su conciencia, su pensamiento de que, mira, no les llevará mucho tiempo lograrlo. No tomará mucho tiempo salir y reunir tanto a los judíos como a los gentiles, aquellos que son el pueblo de Dios. Esto tiene una meta esperada. Es por eso que los apóstoles, y esto se ve en los escritos del Nuevo Testamento, tenían la sensación de que Jesús iba a regresar muy pronto. Tenemos que hacer el trabajo. Él regresará pronto. Para ellos tenía una línea de meta definida. Era una tarea finita. Ahora sabemos, y por supuesto Dios sabía, que el mundo es mucho más grande que la tabla de naciones. Y así, Dios sabe al dar la gran comisión, que la tarea es mucho más grande de lo que Pablo se da cuenta. Hay un mundo completamente diferente más allá de Tarsis. Hay otras naciones por ahí que no están bajo mi dominio, que no son parte del reino de Yahvé. Y entonces heredamos esa tarea y somos nosotros los que retomamos la tarea donde ellos habían pensado que terminaría, nuevamente, debido a su cosmovisión, debido a lo que sabían. Pero el sentido es el mismo y los mandamientos son igualmente aplicables a nosotros. Entonces, algunas de las conclusiones teológicas aquí, para resumir, nuevamente solo hablamos de 11 versículos aquí. Realmente necesitamos aprender, necesitamos practicarlo. No puede ser solo teoría. Tenemos que aprender a leer el Nuevo Testamento teniendo como telón de fondo el Antiguo Testamento. Los discípulos y los escritores del Nuevo Testamento compararon instintivamente lo que Jesús les dijo con el Antiguo Testamento. Es un completo disparate. He escuchado a predicadores decir esto, pero les digo que es un completo disparate decir que estamos post-cruz, que vivimos después de la cruz y por lo tanto no necesitamos prestar mucha atención al Antiguo Testamento. Los discípulos y los escritores del Nuevo Testamento también fueron post-cruz. Ellos también vivieron después de la cruz, pero el Antiguo Testamento es un punto de contacto constante para su pensamiento, y debemos imitar su ejemplo, porque es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Está inspirado por el amor de Dios. El segundo, necesitamos enmarcar la enseñanza sobre el Espíritu a la luz del Antiguo Testamento. Entonces, se habla mucho del Espíritu del Nuevo Testamento y nos encontraremos con eso en el libro de los Hechos. La gente quiere hablar de, bueno, ¿qué pasa con los dones espirituales? ¿Debo hablar en lenguas? ¿Debería hacer esto y aquello? ¿Qué es esto? ¿Qué es bíblico? Todo esto debe enmarcarse en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que hemos hecho hoy, solo en Hechos 1, simplemente decir desde el principio,
la promesa del Padre de enviar el Espíritu, todo el lavamiento de los impuros, todo lo que asociamos con la práctica del Nuevo Testamento en el libro de Hechos y la Iglesia. Todo eso tiene un marco del Antiguo Testamento y eso necesita ser visto y no olvidado cuando comenzamos a hablar de la teología del Espíritu. La tercera conclusión sería, ya sea que se den cuenta o no, de lo que hemos hablado hoy se relaciona con pasajes como Hechos 2:38 o que son realmente controvertidos, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes para la remisión de los pecados y bla, bla, bla. Y Juan 3, el que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Todo eso tiene un trasfondo del Antiguo Testamento y apenas y lo miramos. En cierto modo nos sumergimos en ello aquí en Hechos capítulo 1. Nuevamente estaremos ensayando algunos de estos pensamientos a medida que avancemos. El bautismo se trata fundamentalmente de elegir un bando. El reino está cerca. Tú eliges de qué lado estás. Quiero ser parte del reino del que habla Juan, y no de lo que estoy haciendo ahora, ni siquiera del judaísmo, lo que sea. Creo lo que dice Juan. El Mesías viene, el reino viene. Y me uno. Todo eso es cierto, pero lo que cambió el corazón no fue el bautismo de Juan, no fue el bautismo en agua. Lo que cambió el corazón fue la venida del Espíritu. Pero necesitas ambos. Debes decidir arrepentirte y formar parte del equipo correcto y obtendrás el Espíritu. Y este es el mensaje de Hechos. Esto es lo que están haciendo. Pero nuevamente se deriva de un contexto del Antiguo Testamento y de un cierto conjunto de expectativas que se derivan del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo deberíamos vivir? Si puedo hacer una pequeña aplicación práctica, ¿cómo deberíamos entonces vivir? Yo lo diría de esta manera. Francamente, para mí, no hay nada más práctico que la teología bíblica. Sé que soy un anticuado en esto, pero creo que es verdad. ¿Cómo deberíamos entonces vivir? Deberíamos vivir como si tuviéramos un trabajo que hacer. Este es tu trabajo. Heredaste la tarea de los apóstoles, te guste o no. Y es por diseño. No perdieron el balón y ahora lo recuperamos porque no lo completaron. Ellos sí lo completaron hasta donde sabían que podían hacerlo. Nuevamente Pablo simplemente se ve impulsado, nuevamente a subsumir todo el territorio abarcado por la tabla de las naciones. Esa era su vida y también era la vida de todos los demás. Pero él era el apóstol de los gentiles, no perdió el balón. Es solo que el trabajo era más grande de lo que pensaba, y ahora nos quedan a nosotros. Por eso necesitamos vivir como si tuviéramos un trabajo que hacer. Y teniendo en cuenta ese sentido, debemos vivir como si fuéramos miembros de una familia. ¿No sería bueno tratar a otras personas como si fueran familia, en lugar de discutir con ellos y guardarles rencor y todo eso? Es por eso que Pablo vuelve a decir, volviendo a la cosmovisión de Deuteronomio 32. Pablo dice en 1 a los Corintios 6 que mientras los cristianos pelean por la riqueza, se llevan a los tribunales unos a otros, discutiendo entre ellos. Dice que están locos. ¿No te das cuenta de que 1 Corintios 6:3, que vas a juzgar a los ángeles, no lo captas? Vas a reemplazar a los hijos de Dios, los seres divinos, que ahora están sobre las naciones. Por eso es que en Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, cuando tengamos el panorama real de los últimos tiempos, al que venciere, yo pondré sobre las naciones. ¿Qué no lo entienden? ¿Por qué están tan obsesionados con estos pequeños problemas que tienen ahora? Lo que están mostrando simplemente no es adecuado para la tarea, solo necesita seguir el programa. Nuevamente, la generación actual somos nosotros y hemos heredado la misión que comienza aquí en Hechos 1. Apenas arañamos la superficie. Una vez más, mucho de esto fue simplemente sentar las bases para lo que viene más adelante en Hechos 2 y en todo el libro de Hechos. Es por eso que elegí Hechos, porque hay muchas conexiones con el Antiguo Testamento y con la cosmovisión de Deuteronomio 32.
y espero que hayas visto un pequeño vistazo de eso. Solo en estos primeros 11 versículos. Hay puntos por todas partes que deben conectarse con otros puntos. Entonces, nuevamente, eso es lo que voy a intentar hacer. Y nunca podré conseguirlos todos, y realmente no me importa conseguirlos todos. Solo quiero conseguir algunos que sean realmente importantes.